En este momento voy entonces a invitar a mi querido hermano. Ya empecé a hablar un poquito y algunos de ustedes ya lo conocen, algunos de ustedes creo que de forma personal. Y hermanos, hay algo muy, pero muy importante que quiero que sepan de mi querido hermano. No solamente es una persona que se ha dedicado a la obra del Señor, es una persona que también es doctor en medicina. Y la verdad es que yo lo voy a traer aquí a la programación porque es una pregunta que tengo que hacerle, que voy a ver cómo puede responder. Mi querido hermano Héctor, bendiciones, un saludo especial para usted. Gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que para mí es un enorme privilegio el tenerlo nuevamente en esta programación y pues gracias por aceptar la invitación. Yo quiero entrar de manera rapidita porque como dije, yo sé que algunas personas de las que están aquí ya lo conocen, algunos quizás lo han visto de forma personal y pues usted es doctor en medicina, ¿cierto? Médico. Médico, Médico, acá en Chile le llamamos. Ujú. médico, ok, es Profesión médico, médica. Sí. ok, esa es su profesión, pero usted es un hombre casado con familia, Ujú. se ha dedicado al estudio de la teología y aparte de eso también es escritor. La pregunta que yo tengo es, mi querido hermano, ¿cómo usted encuentra el tiempo para todo eso? ¿Cómo usted se reparte? ¿Qué dice su esposa Ujú. cuando tiene que Bueno, ver con el tiempo? aprovecho cada minuto. Amén. Aprovecho cada minuto cuando tengo un tiempo libre en el trabajo, cuando camino. Siempre estoy haciendo algo, avanzando en algo. Y cuando llego a casa me dedico a jugar con mi hijo y jugamos bastante, así que le dedico tiempo. Y hoy, por ejemplo, acabamos de llegar con la familia de caminar. Salimos a caminar y compartimos juntos. En la mañana prediqué en la iglesia, almorzamos, salimos. Ahora Amén. puedo predicar y después de predicar vamos a cenar con la familia juntos. Amén, amén, gloria a Dios. Pero la verdad es, hermano Héctor, que usted tiene ¿cómo diría yo? Una trayectoria impresionante y doy pues gracias a Dios por encontrar personas de su categoría, personas fieles a la palabra de Dios, pero que también dan un buen ejemplo con su estilo de vida. Y pues aquí quiero también Gracias. saludar a mi querida hermana Nilcia Casillas, que está aquí con nosotros. Bendiciones, Nilcia. Gracias por ayudarnos a compartir. Saludos también para Yojaira Tejada. Bendiciones, hermanita. Dios te bendiga grandemente. Tenemos por aquí también a nuestra hermana Ana Cuevas. Bendiciones, familia, dice. Y pues bendiciones para usted, mi querida hermana. Hoy vamos a tener este tema, esta exposición profética de dos encuentros. Hoy vamos a iniciar y pues mi querido hermano y médico doctor, no quisiera pues iniciar sin antes tener una palabra de oración. Me gustaría que estuviera en mente a mi querido hermano Rodolfo y su familia por la pérdida de su madre, quien obviamente por esa razón no está aquí conectado con nosotros el día de hoy. Y pues también uh, por mi salud, la salud de mi familia y pues por esta situación que tenemos, lamentablemente Facebook, hermano Héctor, nos ha bloqueado el acceso completamente. Estaba Hay personas escuchando. que tienen acceso a mi página Ujú. porque le di acceso a ellos, pero yo no tengo nada. Yo estoy que tendría que crear una cuenta nueva. Y el problema es que si me quedan creo que 19 días, si en 19 días Facebook no resuelve el problema, se pierde la página por completo. Tendría que Mm. iniciar de nuevo. Así es que orar por ello. Y antes Orar, de sí. iniciar en la oración, un saludo muy especial para nuestra hermana Anita. Me imagino que nuestra hermana Anita Díaz, que está aquí con nosotros. Bendiciones, hermana. Dios le bendiga grandemente. Así es que mi querido hermano y doctor Héctor, por favor, diríjanos entonces en oración para entrar en detalles a lo que tiene que ver con la temática del día de hoy. Oremos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos compartir tu palabra. Te rogamos que, a pesar de las limitaciones que pone el enemigo de no poder transmitir como antes, que de todas maneras este mensaje llegue a todos los que están interesados en conocerte y Amén. a los hermanos que ya te conocen y quieren profundizar. Te pedimos, Padre, que nos des tu espíritu para que el Señor nos guíe a toda verdad
Amén. Te pedimos también, Señor, que lo que digamos y hagamos sea para exaltar tu nombre. Te agradecemos, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, mi querido hermano. Nuevamente, un gusto tremendo tenerle aquí con nosotros. Yo hoy en Gracias. realidad estaré prácticamente más poniendo atención a los comentarios y las preguntas, así es que yo le voy a dedicar el tiempo a usted para que usted inicie con la primera parte de esta exposición. Los hermanos que están aquí conectados ya con nosotros pueden ver, el tema es las 7 trompetas del Apocalipsis y lo estaremos desarrollando en 2 eventos. Hoy el primero, el próximo sábado culminaremos. Si es que mi querido doctor, el tiempo es suyo. Dios le bendiga y le use poderosamente. Gracias. Y antes, a los hermanos que están aquí con nosotros, cualquier pregunta que tengan en cuanto al tema, por favor, escríbanla para más adelante entonces poder tratarlas. No tengan temor, hermanos, está bien, las preguntas son importantes. Hagan sus preguntas, las vamos a poner aquí en el panel para luego entonces presentarlas o elaborar en ellas. Así es que, mi querido doctor, suyo es el tiempo. Gracias. Bueno, yo no sé si en algún momento se puede compartir diapositivas. Claro que sí, claro que sí. Hay Ya, una forma en la que usted puede hacerlo. Hay un ya. botón ahí abajo donde dice compartir o share, se escribe en español, se Sí, pronuncia share. sí, Así es sí que lo veo. lo puede hacer por ahí, sí. Ya. De todas maneras, no es indispensable, pero vamos a ver si Y me lo si permite. cualquier cosa me la puede enviar y yo entonces trato Ujú. de presentarla yo, si no Ya. puede. A ver, aquí me está dando la opción. am, Usted ah, elige el Windows que quiere compartir y lo hace. claro, aquí, ya que empecé, voy a Ok. terminar lo que empecé. Bueno, ahí se supone que se está abriendo. Bueno, Ok. mientras les comento que las trompetas del Apocalipsis es una sección del Apocalipsis, quizá una de las más largas. Tenemos en Apocalipsis 7 secciones. La primera son los primeros 3 capítulos que le llamamos las 7 iglesias del Apocalipsis, porque se aparece Cristo a Juan en la isla de Patmos y le dicta un mensaje a cada una de las 7 iglesias que Juan pastorea. Pero al mismo tiempo ese mensaje es un mensaje apropiado para la iglesia cristiana en distintos tiempos a través de la era cristiana. Por lo tanto, pasa a tener también un significado simbólico. Después de las 7 iglesias, en los capítulos 4 y 5 tienen una larga introducción para los sellos y desde el capítulo 4 hasta el 7 tenemos los 7 sellos y termina el último en el capítulo 8, versículo 1. Hay discusión si termina allí o si termina en el versículo 5. También la división en capítulo actual no es bíblica, sino que fue hecha en la Edad Media, simplemente para poder encontrar más fácil un texto. Ahora, las trompetas sería la tercera sección del Apocalipsis, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Ustedes ven que abarca 4 capítulos completos. ¿Mm? Y, inmediatamente los capítulos 12 al 14 tienen la sección central, que es la batalla final, el desenlace del conflicto cósmico, donde se presenta a las bestias, ¿verdad? Al remanente final, la marca de la bestia, la imagen de la bestia, el número de la bestia, el mensaje final del remanente. Luego tenemos las 7 plagas postreras en los capítulos 15 al 18. Después tenemos el fin del mal, de los enemigos de Dios, que sería capítulos 19 y 20, básicamente la segunda venida de Cristo y el milenio. Y finalmente tenemos la tierra nueva, que sería capítulo 21 y 22. Así que podemos decir que las trompetas de estas 7 secciones es la número 3 y antecede inmediatamente a la parte central del Apocalipsis, que son los capítulos 12 al 14. Ahora, ¿por qué se le llama las 7 trompetas? Podemos leerlo quizá allí en Apocalipsis capítulo 8. Y bueno, vamos a leer el 1 y el 2 para que lo conectemos con el séptimo sello.
capítulo 8. Me imagino que el hermano Dani puede leer, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Vamos a estar Ya. aquí asistiendo a la Yo también lectura. voy a estar buscando acá en mi Biblia para ayudarle, Amén. sabiendo que no está muy Muy bien bien. su Biblia. Entonces, Apocalipsis capítulo 8, versos 1 y 2, 1 correctamente, y ¿verdad? 2, ¿sí? Ok. Dicen de la siguiente manera. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Ya. Esto entonces ocurre en el cielo, en el mismo escenario que se describe en los capítulos 4 y 5, donde se ve el trono de Dios y Ujú. luego aparece el Cordero. Allí hay millones de ángeles, también están los querubines, están los 24 ancianos y todos adoran al que está en el trono y al Cordero. Amén. Pero, ¿verdad? Después de que el Cordero toma este rollo, abre los 7 sellos, entonces se presentan 7 ángeles delante de Dios, delante del trono, y se les dan 7 trompetas. Uno espera que comiencen a tocarlas, pero no. Antes de eso, hay una escena acá donde se debe ofrecer incienso en el altar de oro del santuario celestial. Muy Y luego importante. de eso, una vez que se ofrece el incienso, en el versículo 6 tenemos lo siguiente, dice, a ver, 5, 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y allí comienza la secuencia de los 7 toques de trompeta en forma sucesiva. El primero toca la trompeta, ocurre algo, el segundo vuelve a tocar, el tercero, etcétera, hasta el séptimo. Ahora, ¿qué significa trompeta? ¿O qué significado tiene la trompeta en los tiempos bíblicos? Porque yo creo que todos conocemos alguna trompeta, ¿verdad? Solamente que las modernas son un poco diferentes. Las trompetas modernas tienen alguna forma de dar las 7 notas musicales, ¿verdad? Tienen algunas teclas o tienen Ujú. algún otro sistema que se puede interpretar música con ellas. Las Correcto. trompetas bíblicas, la verdad es que no tenían ninguna forma de darle las notas musicales, por lo tanto, no tenía un propósito instrumental. O sea, el propósito no era que fuera parte del coro, de la alabanza, de la melodía. Se podían usar ocasionalmente, excepcionalmente, pero lo normal es que la trompeta se usaba con otros propósitos. Los expertos en los instrumentos de los tiempos bíblicos dicen que una trompeta del tiempo bíblico puede dar hasta 3 notas musicales como máximo. Se encontró, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón, que seguramente todos hemos escuchado hablar de él, Sí. de uno de los faraones de Egipto de la 18ª dinastía, que curiosamente es la misma dinastía que gobernaba en Egipto cuando ocurrió el éxodo. Y había allí 2 trompetas de plata. Y es interesante porque en el tabernáculo, según Números capítulo 10, Dios mandó a Moisés construir 2 trompetas de plata para que fueran tocadas por los sacerdotes. Ahora, estas trompetas de plata de Faraón tenían una forma de un tubo, como un tubo, con una especie de campana, ¿verdad? Adelante que se agrandaba, Ujú. más o menos de unos 70, 80 centímetros de larga, y son muy similares a como describe Flavio Josefo, un judío del siglo I, como describe las trompetas del santuario. Ahora, es interesante que se ha descubierto en arqueología que los utensilios del santuario que recibieron, digamos, el modelo viene de parte de Dios, tiene peculiaridades, ¿verdad? Sin embargo, Dios escogió que los muebles fuesen elaborados en una forma similar a como era el mobiliario en los templos egipcios. Hay ciertos parecidos. Así que podemos pensar que las trompetas que se encontraron en Egipto pueden ser muy similares a las trompetas del santuario. ¿Mm? Ujú. Y Interesante. bueno, la trompeta se usaba para muchas cosas, pero el principal propósito es que dentro de todos los instrumentos sonoros de los tiempos bíblicos, la trompeta era el instrumento que más sonaba, era el más sonoro. Y me voy a acercar un poquito porque dicen que no se está escuchando un poco bajo. Yo no tengo el micrófono puesto. Entonces la trompeta era el instrumento musical que sonaba más fuerte.
Ahí No suena había mejor. ningún otro instrumento que pudiera ser escuchado por todo el mundo. Entonces la trompeta era un instrumento adecuado para la guerra, para convocar a la guerra, para tocar la retirada. También la trompeta se usaba para convocar al pueblo a las fiestas solemnes. La trompeta la usaban los atalayas, que eran los guardianes que estaban en los muros de las ciudades, y cuando veían peligro, fuera de noche o de día, ellos podían tocar la trompeta y todo el mundo despertaba, ¿verdad? Y se alarmaba y se preocupaba para la guerra. En los tiempos cuando el imperio asirio invadió el mundo y posteriormente cuando Babilonia también invadió a todos los países de Palestina, los profetas dicen que la trompeta era algo que causaba terror. Jeremías, por ejemplo, dice: oí voz de trompeta, ay, ay de mí, porque voz de guerra han escuchado mis oídos. En otras palabras, la trompeta en esos tiempos de conquista era prácticamente sinónimo del anuncio de la batalla. También la trompeta se usaba para anunciar calamidades, por ejemplo, cuando se veía que se acercaba una manga de langostas que podían acabar con la cosecha del año completo, se tocaba trompeta para que el pueblo fuera advertido y pudieran recoger lo máximo de fruto o grano posible para salvar. Así que la trompeta era un instrumento muy sonoro y generalmente se usaba para dar alarma, para despertar. Recordamos Joel también, ¿verdad? Que dice: tocad trompeta en Sión, Ujú. dad alarma en mi santo monte. Y la trompeta, como anuncia generalmente una calamidad, dice que todo el mundo debe dejar de hacer lo que está haciendo. Salga de su cámara nupcial el novio, ¿verdad? Deje, ¿verdad?, la novia su recámara y salgan, ¿verdad? Porque la trompeta anuncia generalmente una calamidad. Por lo tanto, cuando Apocalipsis dice que a 7 ángeles se le dieron 7 trompetas y luego se dispusieron a tocarlas, lo más probable es que esas trompetas van a anunciar 7 calamidades. Y de Ah, hecho, algunos le llaman las 7 plagas de las 7 trompetas. Y luego a las copas de ira, de Apocalipsis 15 y 16, le llaman las 7 plagas de las 7 copas. O bien algunos le llaman a las trompetas las plagas históricas y a las copas las plagas finales. futuras, o finales. Interesante. ¿Claro? ¿Sí? Bueno, Dani, si quiere consultar u opinar, decir algo, lo puede decir. Bueno, resumiendo prácticamente lo que acaba de decir, podríamos decir entonces que las 7 trompetas de forma específica son 7 advertencias o más bien hacen referencia a 7 calamidades, en otras palabras. Claro. Notamos el contexto también de que la trompeta, como usted ya mencionó, era el instrumento que se usaba, tenía varios usos, pero uno de ellos, asociándolo con el tema de las 7 trompetas, era el de sonar una alarma, era el de advertir, era una notificación. Cuando nos referimos específicamente a la atalaya, el sonido de la trompeta era para que el pueblo se preparara y tomara medidas conforme a lo que estaba sucediendo. Quizás pudiéramos eh, de alguna forma decir que las 7 trompetas, cuando nosotros la analizamos, debieran darnos a nosotros el mismo sentir, de que nosotros también debemos prepararnos. Amén. Justamente la trompeta es para prepararse. El que escuchaba la trompeta no continuaba en lo que estaba haciendo. Cualquier cosa, fuera, aunque fuese muy importante, era interrumpido. Por lo tanto, el toque de las 7 trompetas del Apocalipsis es un llamado también al pueblo de Dios a prepararse, Amén. a prepararse para los eventos finales. Yo estaba buscando aquí en Números, capítulo 10, justamente donde menciona las trompetas de plata y el uso que se le daba también. eh, a ver, el versículo 9 me gustaría leerlo porque menciona distintos usos y cuántas veces debe tocarse para anunciar eventos diferentes. ¿Y cuál, Y cuál es la también cita? ¿Cuál es la cita, doctor? Números capítulo 10, versículo 9. ¿Mm? Versículo 9. Ok. ¿Quiere que lo ¿Sí? lea? Ya, por favor.
Sí, claro que sí. Dice, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños. No, Es- es- Números, el libro Números, de ok, yo Números. estaba en Éxodo, perdón. Números 10:9. Muy bien. Dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Tocaréis alarmas con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Interesante ese texto, mi querido Se dan hermano. cuenta que aunque la trompeta causaba temor, ¿verdad? Y despertaba, ¿verdad? Y preocupaba, para el pueblo de Dios, el sonido de trompeta implicaba también que Dios nos recordará, que Dios nos escuchará y que Dios nos salvará de nuestros enemigos. Amén. Recordamos un evento, ¿verdad? Cuando Israel tiene que conquistar Canaán y el primer enemigo que tiene que enfrentar es Jericó, que son fuertes, tienen una ciudad amurallada, pero ellos deben tocar trompeta y fíjense que es curioso porque ellos deben tocar 7 días trompeta y el séptimo día deben tocarla 7 veces, 7 vueltas con 7 toques de trompeta. Y es, digamos, tiene elementos en común con Apocalipsis, porque en Apocalipsis también tenemos 7 trompetas y también esas 7 trompetas deben provocar finalmente la caída del enemigo del pueblo de Dios. Hay un Los muros paralelo de interesante Babilonia ahí. deben caer. Eso es un paralelo muy interesante que Es muchas un paralelo personas interesante. no hacen la conexión. De paso, casualmente es lo mismo que usted dice. Cuando el pueblo de Dios toca la trompeta, bueno, poniéndolo de forma específica, por 6 días tocarían la trompeta, ¿verdad? Dándole vuelta a la ciudad, pero el séptimo día había que Cae, tocarlas ¿cuántas veces? el 7 veces. séptimo cae el enemigo. Exacto. ¿Sí? Y era casualmente el momento en el cuando se tocaba a la final trompeta, que casualmente el libro de, bueno, no en ese sentido, pero la trompeta tiene como propósito el anuncio. Es precisamente al tocar de la séptima trompeta que las paredes entonces de Jericó se derrumban milagrosamente. Sí. Eso es algo muy Bueno, interesante. sí, mientras enchufo acá, porque me Ujú. está avisando que me queda poca batería, Sí. la séptima trompeta del Apocalipsis también anuncia la caída de Babilonia. ¿M? Y anuncia que con la caída definitiva de estos poderes del mal, el Señor comienza a reinar. Así como con la séptima trompeta en Jericó caen los muros y podemos decir que ya comienza el pueblo de Dios a reinar, ¿verdad? Allí en la tierra prometida. También con la séptima trompeta en el cielo se celebra el comienzo del reino de Cristo. ¿Mm? Amén. Bueno, eso es un panorama, ¿cierto?, de las trompetas, el significado, cómo se usa en el Antiguo Testamento, pero vamos al Apocalipsis ahora. Y quizá ahora sí podemos usar en la diapositiva. Sí, vamos a ponerla aquí para que pueda manejarla. Si la Sí, puede claro, ahí controlar, ahí tenemos está. ya, Correcto. esto lo avanzo yo, sí. Sí. Bueno, bueno, ahí tengo algo de contexto. Recordemos que las trompetas siguen a los sellos, ¿m? Y que el séptimo sello está en el capítulo 8.1 e inmediatamente en el 8.2 los ángeles reciben las trompetas. Como dije, hay discusión teológica si ese versículo 1 pertenece a las trompetas o solamente pertenece a los sellos. Yo en mi libro de las trompetas considero y lo argumento que, digamos, es una yuxtaposición. Ese versículo es como un enganche que pertenece a los sellos, da conclusión a los sellos y también introduce las trompetas, porque el séptimo sello tiene que ver con algo auditivo. Hubo silencio en el cielo. Inmediatamente el versículo 2 dice, y miré y vi 7 ángeles que se le dieron las trompetas. Y estamos acostumbrados que Juan primero hay algo auditivo y luego ve algo. Y lo que ve, ¿cierto? Son justamente estas trompetas. Ahora, Amén. en los 7 sellos, nosotros tenemos este texto que es muy importante, porque dice allí, no sé si lo leemos o lo resumimos,
pero Como usted el quiera, lo quinto podemos sello, leer si quiere. Es bueno, Apocalipsis es el capítulo quinto 8, ¿verdad? sello. A ver si lo lee, por favor, Dani. El quinto sello, Capítulo 6, capítulo ¿sí? 6. Ok. Apocalipsis 6, 9 al 11. Muy bien, vamos a leerlo. Ya ese texto casi mente no lo sabemos de memoria, pastor. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moras en la tierra? Y se les da entonces la respuesta, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descanse todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Gracias, Dani. Sí, Bueno, acá, cuando el Cordero rompe el quinto sello, dice la Biblia que Juan ve las almas de los que habían sido muertos. La palabra almas, sige, literalmente significa vida, las vidas de los muertos. Es como raro decirlo, ¿verdad? Pero esa palabra sige en griego se utiliza en el Antiguo Testamento griego para traducir la palabra nefesh. Y en el contexto del santuario, porque aliento. dice que las almas están debajo del altar del sacrificio. En el contexto del santuario se nos dice que la sangre de los sacrificios animales es la sige. O sea, la vida del animal está en su sangre. Levítico 17:11 específicamente. Claro. Por lo tanto, cuando dice que debajo del altar del sacrificio ve las almas de los que habían sido muertos, está diciendo que ve la sangre, ve la sangre que derramaron, ¿verdad? Los mártires debajo o al pie del altar. Y si nosotros recordamos lo que dice Levíticos capítulo 4, nos dice que todos los sacrificios que se realizaban, la sangre debía ser derramada al pie del altar. Levíticos 4:7, correcto. ¿Mm? Claro, lo dice varias veces en Levíticos 4. Entonces, ¿verdad? Cuando Juan ve ahora las almas de los mártires, las ve debajo del altar, y estos mártires son los mártires de los 4 sellos anteriores, porque es el quinto. Y en los 4 sellos anteriores tenemos las persecuciones del Imperio Romano y tenemos las persecuciones medievales también. Por lo tanto, son todos los mártires históricos. Solamente faltan los mártires de la última generación, porque se les dice que deben descansar un tiempo más, ¿verdad? Porque faltan algunos mártires que todavía morirán en el conflicto final, que está descrito Correcto, en Apocalipsis 12 al 14. correcto, Pero lo correcto. interesante allí es que eh, ellos preguntan, ¿hasta cuándo nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Hay un clamor de los mártires de toda la historia por juicio, por venganza. ¿Hasta cuándo nos juzgas y vengas nuestra sangre? Entonces, las trompetas son la respuesta a los clamores de los mártires de los sellos, los que Mm, murieron por la causa de Cristo, los que murieron en tiempo del Imperio Romano, los que murieron por causa de la iglesia medieval, los que murieron durante los 1260 años, todos aquellos que derramaron su sangre, ¿verdad? Por Cristo, por testificar de Cristo, encuentran una respuesta con el toque de las 7 trompetas. Esto nos muestra que las 7 trompetas abarca toda la historia del cristianismo, así como en los 7 sellos se nos muestra cómo la iglesia va a sufrir, en las 7 trompetas se nos muestra cómo Dios actúa en esos tiempos de a sufrimiento de favor. la iglesia en defensa de ella. ¿Mm? Amén. Wow. Bueno, y otra conexión es que el altar del sacrificio, donde están las almas o la sangre de los mártires, está en el atrio. Y el atrio, en el santuario del nuevo pacto, representa la tierra, porque es Correcto. acá donde Cristo vino a morir en la cruz. ¿Mm? Sin embargo, el lugar santo, el lugar santísimo, están en el cielo, en el santuario celestial. Y las trompetas, en el capítulo 8, los versículos 3 hasta el versículo 5,
mencionan que ahora entra un ángel con la sangre del altar del sacrificio y con una brasa del altar y un incensario para ofrecerlo allí en el altar del incienso. Si quieren lo leemos, está en los Claro, versículos, claro, claro. Los ¿sí? versículos 3 3 al al 5. 5, ¿sí? Correcto. Sí, dice de la siguiente manera, familia, Apocalipsis capítulo 8, versos 3 al 5. Apocalipsis 8, versos 3 al 5. Leen de la siguiente manera. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ya el pastor explicó lo que era el altar, cuál era su función, con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, mucho, atención hermanos, mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y allí el versículo 6 dice, y los 7 ángeles que tenían las trompetas se dispusieron a tocarlas. O sea Es que vemos decir, aquí, doctor, una forma de puente claro, en unión, ¿verdad? En cuanto, claro, abarcan, podríamos decir, el mismo periodo histórico, pues abarca la historia de la tierra, o por lo menos de la iglesia, pero en este caso, en los sellos vemos prácticamente la persecución de la iglesia. Ahora ujú, vemos a Dios actuando a favor de la iglesia. Entonces vemos ese puente de conexión entre los 7 sellos y las 7 trompetas. ¿Estoy correcto? es correcto. Digamos, en los recursos literarios que usaban los judíos en los tiempos bíblicos, esto se llama paralelismo antitético. Por ejemplo, es muy común en los proverbios, cuando dice que el justo vivirá, mas el impío perecerá. O el justo se librará de caer al hoyo, pero el impío por su necedad caerá. O en fin, el proverbio está lleno de paralelismos antitéticos. Son paralelos porque son dos declaraciones. La primera, que muestra el destino de los justos, la segunda, el destino de los impíos. Los 7 sellos nos muestran el destino de los justos de la iglesia del Señor, y la segunda, el destino de los impíos, los que persiguen a la iglesia del Señor. Por lo tanto, las Ah, trompetas son un complemento de los 7 sellos y son paralelos cronológicamente. No es que las correcto. trompetas sean posteriores, de acuerdo a esta figura literaria. Ahora, lo interesante es que acá un ángel se para frente al altar, pero ya no es el altar del sacrificio. Mm, Ahora dice que se para frente al altar del incienso, el altar de oro que está frente al velo. Recordemos que en el santuario habían dos altares. Había un altar del holocausto, del sacrificio que estaba en el atrio, ese estaba afuera, correcto. estaba afuera, pero adentro del santuario había un altar del incienso que era de oro. Las oraciones. Entonces, el incienso que se quemaba en incensarios portátiles, ¿verdad? Los incensarios eran una especie de cuenco con cadenitas que el sumo sacerdote podía llevar, y del altar del sacrificio tomaba brasas con tenaza ardiendo, las colocaba allí, y sobre esa brasa ardiendo derramaba el incienso, que eran hojas de plantas olorosas molidas, hechas polvo. Se dejaban sobre las brasas y el incensario comenzaba a esparcir su olor grato. Entonces, desde el altar del holocausto entraba directamente al altar del incienso. Elena de White dice en el libro Cristo en su santuario que debemos poner atención al ministerio de los dos altares. Ella dice: hay un altar delante del lugar santo y un altar delante del lugar santísimo. Ujú. Los dos tienen un humo que sube en forma continua a Dios. El de afuera, el humo del holocausto; el de adentro, el humo del incienso. ¿Mm? Los Cierto. dos altares tienen 4 cuernos en las 4 esquinas. Los dos altares tenían que ser purificados en el día de la expiación.
Por lo tanto, hay una conexión entre los altares. Y lo que pasa en la tierra con los mártires en el altar del holocausto repercute en el cielo, en el altar del incienso, donde Cristo intercede por nosotros. Amén. Wow, eso es interesante, doctor. Eso está bueno. Eso está bueno. Hermanos, están escuchando. Hay una conexión entre el holocausto de los mártires en la tierra con el altar que está en los cielos. Yo creo que esa referencia es la que encontramos casualmente en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 5. Así es. Y bueno, yo quería mencionar algo más. Si ustedes se dan cuenta, dice que el ángel, además de presentar el incienso, lo presentó junto con algo. No sé si ustedes notaron. Lo dice el versículo, sí lo dice el versículo. Dice yo, Dice allí con un que el ángel, incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. hasta ahí. Miren, fíjense que el ángel no solo presenta incienso, sino que también presenta las oraciones de los santos. Y cuando Amén. sube el humo del incienso, sube también las oraciones de los santos. Y la pregunta, ¿dónde en Apocalipsis del 1 al 7 que ya han pasado, dónde vemos santos orando, pidiendo algo a Dios? En el capítulo 6, bajo el quinto sello. El quinto sello, cuando las almas de los mártires claman, oran, piden a Dios juicio y venganza contra aquellos que les han quitado la vida. Por Correcto. lo tanto, las trompetas son los juicios contra el Imperio Romano y contra Roma cristiana por haber matado a los siervos fieles de Dios. Esos son las trompetas. Ahora yo quiero leer dos textos, o por lo menos recordar. Aquí en el Salmo 142 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Wow. En otras palabras, ¿verdad? Cuando el pueblo oraba, o al orar en la mañana y en la tarde, ellos recordaban que en la mañana y en la tarde había un holocausto allí que se colocaba y también había incienso en el altar del incienso. Entonces el salmista dice que él desea que su oración suba a Dios junto con el incienso del altar de oro y con el holocausto del altar del sacrificio. Amén. Amén. Y si Wow. nosotros recordamos cómo comienza el Evangelio de Lucas, Lucas no coloca tanto énfasis como Mateo en Cristo como el Rey, sino en Cristo como el sumo sacerdote. Y comienza el Evangelio de Lucas con un sacerdote quemando incienso en el altar de oro. ¿Se recuerdan? Cierto, cierto. Que de paso bueno, en cada uno de los evangelios hay personas que han contextualizado, por ejemplo, el significado que tienen y la asociación que hay con los cuatro seres vivientes. Am, También, sí. Ahora, el sacerdote que estaba quemando incienso en el altar de oro en ese momento era Zacarías, el padre del que todavía no nace, ¿verdad? Pero Juan el Juan el Bautista, Bautista, ¿se correcto. recuerdan? Ujú. Claro, él estaba quemando incienso, que era el incienso continuo. Lo estaba quemando, estaba intercediendo por Israel. Y fuera, la costumbre era que en el momento en que entraba el sacerdote a quemar el incienso en la mañana y después en la tarde, el pueblo acostumbraba a reunirse en el atrio. Entonces allí, ¿verdad? Todo el mundo iba a orar en el mismo momento en que el sacerdote estaba ofreciendo el incienso que subía a Dios. Y la costumbre, según la Mishnah, es que una vez que terminaba el rito, el sacerdote salía al atrio, levantaba sus manos y bendecía al pueblo que estaba orando. Pero en esta ocasión no ocurrió, porque Zacarías quedó mudo. Correcto. Es decir, el servicio continuo fue interrumpido. Pero Lucas termina en el capítulo 24, cuando el Cristo resucitado, antes de irse al santuario celestial, levanta sus manos y bendice a sus discípulos.
Por lo tanto, Cristo completa el acto que se abre allí en el capítulo 1 de Lucas. Lucas 1 y 24 tienen continuidad. ¿Mm? Ahora, bueno, yo estoy hablando de Lucas, pero lo estoy poniendo como un ejemplo del altar del incienso, que tiene mucha relación con las oraciones. Ahora, el ángel que aparece a Zacarías es el ángel Gabriel, que solamente había sido mencionado en Daniel 8 y Daniel 9, justamente cuando le revela que el ministerio continuo de Cristo en el cielo sería interrumpido por un poder simbolizado por el cuerno pequeño, que además perseguiría a los santos del Altísimo. De manera que ustedes pueden ver cómo esta persecución de este poder inquisidor de allí, de Daniel, está vinculado también con el incienso y el ministerio continuo en el altar de oro. Estas imágenes, ¿verdad? Tomando de los Salmos, del Pentateuco, de Daniel, incluso del Evangelio de Lucas, las recoge Apocalipsis y lo coloca como el trasfondo, el contexto del toque de las 7 trompetas. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí tenemos, ¿verdad?, el altar de oro. Y tenemos, bueno, aquí el texto que ya lo leímos. Y bueno, esta imagen la tomé del doctor Kenneth Strand, de un artículo donde él publicó, digamos, el contexto, cómo calzaban dentro del contexto de Apocalipsis las trompetas. Él notó, si ustedes se pueden dar cuenta, que las 7 trompetas, ahí tenemos los números 1 al 5 y 6 y 7. Las 7 trompetas, junto con Apocalipsis 2 al 14, que es el centro del Apocalipsis, tienen un motivo particular. Las 5 primeras trompetas tienen como trasfondo histórico las plagas sobre Egipto. Y cuando leamos las trompetas, ustedes se van a dar cuenta, van a decir, pero si esta plaga vino en Egipto. Uh-huh. Claro, porque está utilizando el lenguaje de las plagas de Egipto. Y significa que el Señor, al revelar en esta forma, está queriendo que nosotros asociemos la historia o el cumplimiento histórico de las trompetas, lo relacionemos con la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. En otras palabras, así como las plagas de Egipto que causaron calamidades en ese imperio opresor, significaron liberación para el pueblo de Dios. Entonces las trompetas no deben asustarnos. Sí, anuncian calamidades, pero son para aquellos que oprimen al pueblo de Dios. Pero para el pueblo de Dios, cada trompeta anuncia que se avecina, está más cerca, la gran liberación que tanto anhelamos. Cuando Cristo venga a sacarnos en ese último éxodo de la historia, cuando atravesemos el mar de vidrio, ¿verdad? Y podamos Wow, cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. interesante. Entonces, ese es el motivo histórico que está detrás de las 5 trompetas. Pero la sexta trompeta hace un giro. Y podemos leer allí en el capítulo 9, porque esto es introductorio, ¿verdad? Después vamos a ver cada trompeta. Correcto. Yo no sé también cuánto tiempo queda, si me orienta. Tenemos hasta las 7:30, mi querido hermano. Y si nos pasamos por unos cuantos minutitos, también Ya, estamos bien. entonces nos queda un buen tiempo. Bueno, ustedes pueden ver que la séptima trompeta, que está en el capítulo 9, Capítulo 9, muy bien. a partir del versículo 12, eh, a ver, hermano Dani, Aquí encontramos ya los ayes. Apocalipsis 9, verso 12. claro, sería Ah, 12, vamos a leer 12 al 14. 12 al Ujú. 14. Muy bien. Dice de la siguiente manera. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates.
Gracias. Ujú. Miren, fíjense, noten dos cosas. El altar de oro, el altar del incienso, donde se ofrecen las oraciones de los mártires, que las trompetas son la respuesta a esas oraciones, no se menciona en ninguna de las 5 primeras trompetas. Pero al tocar la sexta trompeta, hay algo inusual. Juan escucha una voz que viene de entre los 4 cuernos del altar de oro, donde está el incienso, para darle la orden de, ¿verdad?, Ujú. liberar a los 4 ángeles que están atados en Al torno río al gran río Éufrates. Éufrates. Es decir, la calamidad que ocurrirá con la sexta trompeta va a afectar a aquel reino que está sobre las aguas del Éufrates. Uh, Miren, si Egipto fuera el motivo todavía, el juicio vendría contra las aguas del Nilo. ¿Se acuerdan que la primera plaga de Egipto hirió al río Nilo? Bueno, las 5 primeras trompetas todas tienen que ver con el lenguaje de Egipto, pero acá cambia y nos lleva al otro extremo, nos lleva a Babilonia. ay, yo creo que ya se me adelantó, pero yo tenía esa pregunta, porque ¿qué nación está relacionada con el río Éufrates? Ah, cuando vemos el lenguaje, notamos que en Egipto tenemos al Nilo y el Nilo fue golpeado y se Ujú, convirtió en sangre, ¿verdad que sí? claro. Ahora, se menciona otro río, otras aguas que en este caso llevan por nombre Éufrates, ¿verdad que sí? Pero Ajá. cuál es la nación o país, podríamos decir, que está relacionada con el río Éufrates? ¿Qué representa? Claro, solo Babilonia. Babilonia en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Y recordemos que Babilonia cayó cuando el río Éufrates fue herido, fue secado. Wow, ¿Mm? hermanos, yo espero que los hermanos estén entendiendo lo que el doctor está diciendo. El río Éufrates está relacionado con Babilonia. Entonces, bueno, pues más adelante tendremos que entender cuál Babilonia es o a qué Babilonia es que el libro de Apocalipsis, relacionándolo con las 7 trompetas, a qué Babilonia se está refiriendo. Porque no es a la Babilonia de aquel entonces, no es la Babilonia antigua. Siga, mi querido doctor. Bueno, ese motivo cambia y continúa. Todo esto, la sexta trompeta, la séptima trompeta, los capítulos 12, 13 y 14, todo esto tiene que ver con la caída de Babilonia. Ese es el trasfondo histórico. El mensaje del segundo ángel es, ha caído Babilonia. Entonces, fíjense ustedes que las 5 primeras trompetas, cada una de ellas nos recuerda alguna de las plagas de Egipto, pero en cambio la sexta hace un cambio y nos lleva a Babilonia. Nos recuerda la caída de Babilonia y el capítulo 14 explícitamente dice, ha caído Babilonia. Ahora, en los capítulos 15 al 16 tenemos las 7 plagas postreras o las 7 copas de ira. Ujú. Y en estas copas, las 5 primeras también nos recuerdan las plagas sobre Egipto. Pero fíjense lo que dice la sexta en el capítulo 16, 12 y 13, me parece. Capítulo 16. Sí, Lo tenemos por aquí, 12. capítulo 16, versos El 12 en 12 nomás vamos adelante. a leer. El El 12. 12, muy bien. Dice lo siguiente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Amén. Ahora, miren qué interesante. Si ustedes buscan en una concordancia bíblica, una concordancia exhaustiva donde estén todas las palabras de la Biblia, busquen Éufrates. Solo aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas 2 veces, hermano Dani? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Estaba aquí leyendo un La comentario. palabra Éufrates, el río Éufrates, Ujú. solamente aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son esos únicos 2 textos
donde aparece el río Éufrates en todo el Nuevo Testamento. Pues ya lo acabamos de leer entonces. Claro, Si solamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento, sí, ya lo acabamos de leer en relación a la sexta trompeta con los 4 ángeles que están atados al río Éufrates, y ya lo acabamos de leer ajá, bajo el contexto de las 7 plagas postreras en el capítulo 16, versículo 12 que acabamos de leer. claro. Es decir, el río Éufrates solamente aparece en la sexta trompeta y en la sexta copa. O sea Y que la vendría siendo la sexta sexta copa, plaga. claro, la sexta copa o la sexta plaga final, ¿verdad? Hace un cambio de giro y ya las copas no tienen que ver con las plagas de Egipto, sino que la sexta y la séptima hablan de la caída de Babilonia. De hecho, la séptima dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes y Babilonia vino en memoria del Señor. Ahora, fíjense que los capítulos 17 y 18 también hablan de Babilonia, la gran ramera, o la gran ciudad de Babilonia, y el capítulo 18 tiene el mensaje del cuarto ángel, donde dice, ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. En otras palabras, ¿verdad? A partir de la sexta copa y a partir de la sexta trompeta, hay un cambio de trasfondo. El Señor quiere que dejemos de pensar en las plagas de Egipto y que tratemos de entender estas visiones a la luz de la caída de Babilonia. ¿Mm? Amén. Solamente que las 7 trompetas son históricas y las 7 copas son futuras, finales. Correcto. Por lo tanto, Babilonia debe caer 2 veces. Debe caer, tener una caída histórica, una Y herida ya, mortal de la cual se debe recuperar, pero en la sexta copa debe tener una caída definitiva, de la cual no se debe levantar nunca más. ¿Se dan interesante. cuenta ustedes que estos detalles nos ayudan a entender el contexto y una vez que leemos las trompetas parece que son más fáciles de entender? ¿Mm? Amén, Bueno, amén. vamos a avanzar un poquito entonces acá. Bueno, antes de eso, miren, yo quiero que leamos el capítulo 5, versículo 9 del Apocalipsis. Me Ap- parece que es el versículo 9. Apocalipsis 5, Sí, 5. A versículo ver, voy a 9. corroborar que sea el versículo. El canto de victoria, y cantaban un nuevo Ah, cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. mire, ese es donde menciona que tenían los 4 sirvientes, los 24 ancianos, las copas de oro y las arpas. A ver si me ayuda a encontrar. Ay, el 8 era. El Era uno 8. antes, 8. Ok, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Allí también se menciona, si ustedes se dan cuenta, que ellos tenían copas de oro con incienso. Ujú. Bueno, hay algo interesante porque en castellano, la Biblia en español, no nos permite notar digamos, una diferencia que se nos hace. Porque en Apocalipsis se utilizan 2 palabras griegas diferentes para copas. Se utiliza la palabra fialé y la palabra poterion. ¿Mm? Ambas se pueden traducir como copa, pero poterion es una palabra que se refiere a una copa con un uso universal. Se puede utilizar para algo sagrado, para beber agua, para embriagarse, se puede usar para cualquier cosa. La copa llamada poterion, pero la copa llamada fialé es una copa que se usa en el santuario. Tiene un uso cúltico, un uso religioso. Y acá, cuando dice que tenían copas de oro con incienso, la palabra griega es fialé. Y lo interesante es que todas las otras veces que Apocalipsis habla de copas, la copa que tiene la gran ramera en su mano, etcétera, Ujú. se utiliza siempre poterion. Pero fialé aparece solo en una ocasión más, para referirse a las 7 copas de ira de acá, las 7 plagas finales. No son poterion, son fialé. Son los vasos del templo. Son O copas sea que son instrumentos religiosas, sagrados, podríamos decir. un Son los instrumentos instrumento del templo. sagrado. Y Wow. además de mencionarse las fialé, estas copas,
acá, solo se mencionaron en el capítulo 5, versículo 8. ¿Y estaban en manos de quién estas copas? Bueno, vamos a leerlo nuevamente. Dice que ¿Sí? estaban los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Vamos a buscarlo. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos los 24 ancianos y los seres vivientes tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Muy bien. Entonces, los que tienen estas copas de oro en su mano son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Correcto. Leamos Apocalipsis 15. Uh, Apocalipsis 15, versículo 7. 15:7. 15, Muy bien. 7. Dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Wow, esto está interesante. Esto está que, uff. Miren qué conexión está el doctor Ruti haciendo por nosotros hoy. Voy a leer nuevamente. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. En el capítulo anterior acabamos de leer que los 4 seres vivientes y los 24 tenían cada uno arpas y copas de oro, pero ahora en este versículo vemos que los 7 ángeles, que son los que derraman las copas, las reciben de estos seres celestiales, específicamente hablando, dice aquí a los ancianos. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas. O sea, uno de los 4 seres vivientes toma las copas y se las da a estos ángeles para que entonces las derramen sobre la tierra. ¡Wow! Qué interesante detalle, doctor. Amén. Y todas las veces que aparece la palabra copa entre el capítulo 5 y entre el capítulo 15, siempre es poterion. Pero fialé solamente aparece en el 5:8 y vuelve a reaparecer recién acá. Y estas copas, que son fialé, son de oro y que las tienen los 4 sirvientes, los 24 ancianos, 7 de esas copas se le pasan a 7 ángeles, pero ya no están llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, Ahora ahora están son llenas de llenas de la ira. ira de Dios. Eso significa el cese de la gracia, el cese de la intercesión. Ya estas copas no presentarán más oraciones en el santuario celestial. Ahora serán llenas con la La ira de ira de Dios. Dios. Por Wow. lo tanto, las 7 plagas se le llama las 7 plagas finales. No son paralelas con las trompetas. Fíjense el capítulo 15, versículo 1, si lo quiere leer, hermano. Claro que sí. Casualmente, esos versículos presentan ya a la generación del tiempo del fin en el cielo Ujú, celebrando la victoria. Dice el versículo 1, vi en el cielo, con eso está la clave, otra ujú. señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Vi también, o sea, vio en el cielo, pero vio también, en adición a eso, como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Allí tenemos Uh -huh, las arpas y las copas. Bueno, miren, en el capítulo 15 leyó usted que se menciona el mar, cruzar el mar, uh -huh, cantar el cántico de Moisés. Todo eso nos recuerda el motivo de las plagas sobre Egipto, ¿verdad? correcto. Pero en la sexta va a cambiar al motivo caída de Babilonia. Pero lo que yo quería que leyera es que justamente dice allí, le llama que esas copas contienen las 7 plagas postreras, Correcto. que en otras versiones dice las 7 plagas finales. Si habla de 7 plagas finales, es porque las anteriores fueron plagas históricas. ¿Mm? Correcto. Fíjense qué interesante ese detalle. Ahora, miren, eh, ¿se recuerdan ustedes que nosotros vimos que los mártires de la era cristiana oraban a Dios y pedían venganza? Correcto. Por su sangre Ellos derramada. piden dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas por las cuales oraban?
Bueno, dice el versículo, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Vamos a ir nuevamente a Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Perdón, mire, hermano Dani, Ujú. la pregunta ¿hasta cuándo? ¿Le Correcto. recuerda algún otro texto? Claro que sí, Daniel capítulo 8, verso 14. Claro, eh, el juicio investigador en favor de Correcto, los santos. correcto. Es decir, todo esto está conectado. Y, y diga de nuevo, lea de nuevo, ¿hasta cuándo? La pregunta es Sí. doble, piden dos cosas. Y clamaban a gran voz diciendo, versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas juicio y vengas? Número 2, nuestra sangre en los que moran en la tierra. Gracias. Bueno, la pregunta es, ¿hasta cuándo nos juzgas y vengas nuestra sangre? Correcto. Fíjense que acá, después de que en el capítulo 18 se dice que cae Babilonia con la séptima plaga, el capítulo 19 nos dice que hay un canto de alabanza en el cielo. Busquemos el capítulo 19. El capítulo 19, Sí, Apocalipsis versículo 1 19. y 2. Amén. Ya lo tenemos por aquí. Dicen, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ese es el El 2 versículo también. 1. El 2 ¿Leemos el también. 2? ¿El 2 también? Ujú. Ok. Sí. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¡Wow! Interesante. ¿Qué encontró, hermano? A ver, dígalo. Eso está fuerte, hermano. Eso está fuerte. La pregunta que tenemos anteriormente es, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? Y aquí ahora encontramos que sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera, que es casualmente lo que usted está mencionando, desde la sexta trompeta o sexta plaga en adelante, Apocalipsis capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18. Y ahora nos está diciendo que sus juicios son justos, son verdaderos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¡Wow! Claro, son los mismos dos verbos y cuando uno lo ve en el idioma griego, se repiten solo en esos dos textos, haciendo como un corchete, un paréntesis que abarca las 7 trompetas y las 7 copas. En el quinto sello, que antecede las trompetas, la petición es hasta cuándo nos juzgas y vengas. Y en el 19 dice el Señor ha juzgado y ha vengado. Correcto. Por lo tanto, ¿verdad? Eh, las trompetas y las copas son la respuesta divina a las peticiones de los mártires. ¿Mm? Eso es Amén. lo que podríamos decir. Pero las trompetas están mostrando los juicios históricos y parciales que Dios ha enviado contra los opresores del pueblo de Dios desde el tiempo del Imperio Romano en adelante, ¿verdad? En cambio, las 7 copas representan, como el mismo texto dice, son las plagas finales, que caerán después que se acabe el tiempo de la gracia. Wow. Así que, bueno, con esta introducción yo no sé si tengo algo más introductorio, sí tengo, pero quizás los saltamos, es más o menos lo mismo que habíamos mencionado. La Bueno, pregunta no es sé qué si dice quiere, la no hermana sé si quiere Alexandra. dedicar un poco de tiempo para si algunos hermanos tienen una pregunta. Veo aquí que Bueno, si quiere leer alguna pregunta, el hermano aquí, Rodrigo Garrido, hace una pregunta que en realidad no es exactamente concerniente al tema, aunque sí los seres vivientes son mencionados ahí. No sé si quisiera tocarlo, pero la pregunta que el hermano tiene dice, ¿quiénes son los cuatro seres vivientes? Hermanos, si ustedes tienen cualquier pregunta referente al tema, miren que hemos abarcado mucho. Este es simplemente un trasfondo, una introducción a uno de los temas, en mi opinión, más significativo y fascinantes que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y vamos a entender en la segunda programación el por qué
este es uno de los temas más fascinantes que encontramos. Claro que encontramos visiones y hemos explicado mucho. Sin embargo, el tema de las 7 trompetas, como el hermano y doctor amigo Héctor Urrutia ha ya mencionado en ocasiones anteriores, es un tema súper abarcante. Es un tema súper abarcante. Así es que si ustedes tienen cualquier pregunta referente al tema, pónganla en los comentarios y vamos a tocarla. Tenemos unos 11 minutos y podemos de manera breve responder algunas de ellas. Así es que les animo. Doctor, no sé si quiere tocar Sí, en esta pregunta que tenemos bueno, aquí. lo respondo en forma breve. Correcto. Eh, las visiones de Juan en Apocalipsis están basadas en las visiones de Daniel y en las visiones de Ezequiel principalmente. Aunque Apocalipsis toma de todos los libros de la Biblia, principalmente de Daniel y de Ezequiel. Y en Ezequiel, el capítulo 1, el sacerdote Ezequiel ve un arca móvil, ¿verdad? Que viene con 4 querubines, o más bien le llama 4 seres vivientes, y traen el arca. ¿Y por qué le llama seres vivientes? Porque los querubines que estaban en el arca del templo de su tiempo, que tenía 4 querubines en el lugar santísimo, ¿recuerdan? Eran esculturas, no estaban vivos, pero ahora ve a Dios, ¿verdad? Él lo escucha y viene con estos 4 seres vivientes, y en el capítulo 10, versículo 20 de Ezequiel, dice que estos 4 seres vivientes son los 4 querubines. Por lo tanto, cuando Apocalipsis usa el lenguaje de los 4 seres vivientes, basado en Ezequiel, ¿verdad? Nos está diciendo que estos son los 4 querubines del templo celestial que Eh, rodean el trono divino. si pudiera agregar un poquito más sobre eso, yo creo que nosotros ya tratamos específicamente ese tema de quiénes son los 4 seres vivientes. No recuerdo si fue en el tema 9 de esta serie que hemos estado desarrollando a lo largo de este año, que lleva por título Apocalipsis Revelado, como sale ahí. Y pues conforme a lo que usted ya dijo acertadamente, y también lo que dice el libro, el profeta Isaías, creo que el capítulo 6, que de paso le menciona como serafines, estamos hablando de que los 4 seres vivientes son ángeles a los cuales se le llama por nombre querubines o serafines. Así es, ¿sí? Yo creo que con esa respuesta, porque obviamente se puede decir más, pero De para manera no que breve, no creo se que olviden, no sacarles las mentes de las trompetas. exactamente. Quizás como dije, bueno, está está en el tema del trono en el cielo, que es el tema número 9 de la serie. Puede, hermano, suscribirse a nuestro canal y así tener acceso a todos los videos que hemos presentado. O es el tema número 10, uno de los dos. Pero ahí están los temas, hermano. Puede visitarnos y puede encontrarlos y ahí va a encontrar la respuesta con una explicación y la fuente bíblica de donde sacamos la deducción de que los 4 seres vivientes son querubines o serafines. A ver si hay alguna otra pregunta por aquí. A ver, poderoso tema. No he conocido ningún pastor adventista que conozca tanto y explique tan claro el tema de las 7 trompetas como el pastor. Ahí está nuestro hermano Mauricio González. Bienvenido, mi querido hermano. Qué gusto tenerle por aquí. A ver, son dos, el pastor Delgado y el para mí, claro. Quisimos tener al pastor Delgado con nosotros también, pero lamentablemente por motivos de compromisos él no pudo estar con nosotros. Así es que vamos a ver, hermanos, no tengan temor si hay alguna pregunta, todavía nos quedan unos 7 minutos. Y recuerden, hermanos, que esto es simplemente una introducción a este tan interesante, tan fascinante tema. Y recuerden, hermanos, le voy a decir al pastor, perdón, al doctor y mi querido amigo Héctor que nos recuerde cuál es el propósito de las trompetas. Le voy a dar una pista. ¿Qué debe hacer el pueblo? Doctor, usted nos puede abarcar en eso un poquito, por favor. Bueno, el propósito de las trompetas justamente es, digamos, son juicios retributivos Uh -huh. en contra de aquellos que persiguen al pueblo de Dios, y es una forma de responder Dios a los clamores de su pueblo. Recordemos el texto allí de Números 10, versículo 9, que dice que cuando toquen trompeta, ¿verdad?, para enfrentar al enemigo,
el propio sonido de la trompeta debe recordarles que Jehová defenderá a su pueblo. Amén. Dios no los ha olvidado. Eso es lo que representan las trompetas. Amén. Así es que, hermanos, pongan atención. Mucha información, muchos puntos muy importantes. Vemos todas las conexiones que hemos encontrado, tanto en el libro de Levítico como en el libro de Daniel, como en el libro de Lucas, y pues la relación que hay entre el juicio investigador, el juicio a favor, podríamos decir, del pueblo de Dios, y cómo las siete trompetas, especialmente también las siete plagas finales, sirven como respuesta al pedido que se hace en el quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, donde los mártires hacen esa pregunta, que también se hace la pregunta en el libro de Daniel, el capítulo 8, el verso número 14. Y la pregunta, como ya mencionamos anteriormente, es: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre? Es una pregunta muy interesante. A ver si tenemos una pregunta por aquí. Bueno, también ustedes pueden ver que hay un acercamiento cada vez más en el santuario, porque los sellos mencionan el altar del holocausto que está afuera, las trompetas mencionan el altar del incienso, y la séptima trompeta, 11:19 de Apocalipsis, menciona el arca del pacto. Entonces Correcto. vamos adentrándonos al santuario. Eso es que cada una de esas trompetas es un acercamiento más y más y más y más a una parte más interna del santuario celestial, en otras palabras. Aquí tenemos, mi hermano Héctor, una pregunta. Dice: ¿cómo afectan las copas de la ira al pueblo de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuándo será esto? Bueno, es una triple pregunta, la podemos tomar Ajá. poco a poco. ¿De qué forma afectará esto al pueblo de Dios? Sí, bueno, en Apocalipsis se nos dice que el pueblo de Dios recibirá el sello del Dios vivo, el sello protector. Por otro lado, aquellos que adoran a la bestia recibirán la marca de la bestia y adorarán su imagen. Y fíjense ustedes que las copas de ira, que son sin mezcla de misericordia, están limitadas para los que tengan la marca de la bestia. Eso está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Lo podemos buscar. Ok. Apocalipsis Dice, 16, capítulo 16, versículo 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. y el 2. El 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Es decir, las 7 copas de ira no van a afectar al pueblo de Dios, van a afectar exclusivamente a aquellos que tienen la marca de la bestia y que adoran su Amén. imagen. Wow, Y tremendo. Apocalipsis nos deja muy claro de que los 144.000, ellos no adorarán a la bestia, no recibirán su imagen, no su marca, perdón, sino que tendrán el nombre del Padre y del Hijo escrito en su frente, y ellos, ¿verdad?, permanecerán fieles al Cordero. Amén. Las otras dos preguntas creo que la puede responder de manera breve, también rápido. ¿Qué Bueno, debemos hacer y cuándo será esto? bueno, las trompetas, nosotros estamos viviendo en las trompetas. De acuerdo a lo que creemos, estamos viviendo en la sexta trompeta. Y cuando suene la séptima, se acabará la gracia. Es decir, estamos viviendo ya en la última trompeta, en la cual todavía podemos predicar y podemos convertirnos. En cambio, las copas de ira comenzarán justamente cuando suene la séptima trompeta, cuando se acabe la gracia. Y ocurrirán cuando Cristo salga del santuario celestial y esté a punto de venir. Las 7 copas finales serán derramadas sobre la última generación que pise esta tierra. Por lo tanto, los que reciban las plagas estarán vivos para ver a Cristo en las nubes, venir en las nubes. En Amén, el caso amén. de ellos, ¿verdad? Clamar a las peñas para que los cubran,
En el caso de los escogidos, clamar de alegría, diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Amén, amén. Hay otro pequeño detallito que me gustaría añadir a esa respuesta final y es que bíblicamente tenemos una, no sé cuál sería perdón, el término usar aquí, pero tenemos esta enseñanza de que con regularidad el periodo de gracia regularmente termina para una nación cuando ésta rechaza completamente a Dios. Y otro aspecto interesante es cuando decide perseguir al pueblo de Dios. En el caso de Esteban, el periodo de gracia asignado, esas 70 semanas asignadas al pueblo de Dios, determinadas, como dice el texto, terminó con la muerte de Esteban. Terminó cuando el pueblo de Dios, bueno, no el pueblo de Dios, cuando los enemigos del pueblo de Dios empezaron a perseguir a los cristianos, de entre los cuales Esteban vendría siendo el primer mártir de la era cristiana. Ahí termina el periodo de gracia. En Apocalipsis 13, nosotros encontramos ese gran anuncio de una gran persecución en donde todo aquel que no adore a la bestia y a su imagen será muerto. Entonces creemos, o de manera personal creo, que el periodo de gracia terminará, no puedo decir con exactitud, pero poco tiempo después de que ese periodo de esa gran persecución inicie. Porque acuérdense, estamos hablando ya de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 vendría siendo la respuesta al mismo capítulo. No sé si lo estoy diciendo bien, pastor, quizás lo puede, ¿Sí? doctor, si lo puede Está bien. ampliar un poquito más o decirlo de una manera más clara. Aquí el hermano Rodrigo nos dice muchas gracias, hermano, bendiciones, gracias por esa pregunta. Quiero dejar, antes de cerrar, ya son las 7:30, se nos acabó el tiempo, a nuestra hermana, a ver dónde la tenemos por aquí, nuestra hermana Reina Mármol. Vamos a orar, hermana, aquí lo tengo el comentario, vamos a orar por su padre y por su situación. De la misma forma también pedimos sus oraciones por la familia Flores, por mi querido hermano, quien en estos momentos ha sido golpeado fuertemente por la pérdida de su madre. También pedimos por nuestra salud, estamos estables, estamos bien. Estamos al momento positivo con COVID, pero es prácticamente una gripe común, solamente como pueden notar mi voz y un poco de dolor en la garganta. Nada más de ahí, pero toda mi familia está por ahí esperando de que no se convierta en nada más. Podemos movernos bien, podemos hacer todo, pero sus oraciones son bienvenidas. Y quiero también que oremos por el problemita que tenemos con Facebook. Ojalá y Dios intervenga y podamos resolver y podamos recuperar nuestra página y nuestra cuenta nuevamente. Hasta el momento solamente vamos a estar transmitiendo por YouTube, así es que si ustedes necesitan ayuda creando una cuenta para poder ingresar, no duden en contactarme, les ayudaré dentro de lo que pueda y pues por el momento, hasta que eso se resuelva, como ya dije, valga la redundancia, solamente estaremos transmitiendo por YouTube en nuestro canal. Así es que les invito a que se suscriban y golpeen la campanita para que enciendan las notificaciones, así cuando vayamos al aire, estemos en vivo, ustedes puedan recibir la notificación. El próximo sábado estaremos nuevamente aquí ahora con la segunda parte de esta programación. Usted no se la puede perder. Si esta primera parte fue buena y usted aprendió mucho, vamos a aprender mucho más el próximo sábado. Así es que vamos entonces ahora, no sé, doctor, si tenía algún comentario más, si no, puede entonces dirigirnos en oración. Bueno, decir que si ustedes querían faltar, mejor hubieran faltado ahora y no la próxima semana, porque allí es cuando vamos a interpretar cada trompeta. Ahora Amén. vimos algo introductorio, el panorama, pero ustedes se pueden dar cuenta que aunque las trompetas es un tema que no hay mucho acuerdo y es medio difícil, la verdad es que cuando lo analizamos, tomando esos detalles del mismo Apocalipsis o bien de toda la Biblia, como que se nos abre el camino. Parece que es más fácil, ¿verdad? Así que simplemente invitarlos que participen la próxima semana y vamos a entrar de lleno a las trompetas, ver qué significa cada una.
Amén, amén. Muy bien, doctor. Entonces, si nos puede dirigir en oración. Gracias, mis queridos hermanos, por conectarse. Gracias por su apoyo. Dios les bendiga grandemente y los esperamos entonces el próximo sábado. Vamos a tener una oración en estos momentos. Oremos. Padre Celestial, te queremos dar gracias porque tu Espíritu Santo nos ha guiado, nos ha mostrado que las trompetas están íntimamente vinculadas con el plan de salvación. Es verdad que los juicios de las trompetas y de las copas nos asustan, pero no deben afectar al pueblo de Dios. Al contrario, son una forma de proteger y defender a su pueblo de parte de Amén. Dios. Amén. Y las trompetas, sobre todo, nos muestran juicios pasajeros, temporales, con mezcla de misericordia, porque aún de los impíos el Señor tiene misericordia, y estas trompetas son solamente para que ellos se arrepientan. También las trompetas nos dice que el Señor levantará un remanente al final del tiempo. Amén. Los impíos se arrepientan y se vuelvan a Dios. Y nos dice allí Apocalipsis 11 que muchos impíos glorificarán a Dios por causa de las trompetas y se volverán a Él. Amén. Así que, podemos gozarnos también con este tema y Señor permite que nosotros podamos también con voz de trompeta anunciar que Cristo viene, anunciar que es la solución para todos los dolores humanos y también confiar en medio de los sufrimientos que cada uno esté pasando, que el Señor nunca olvida a su pueblo. El toque de trompeta les recordaba eso al pueblo de Dios y así también nos debe recordar a nosotros. Despídenos, Señor, con tu bendición. Te lo pedimos por Jesús. Amén.